Hoy tenemos Santa Cena, como todos saben. Esta es una serie que voy a empezar hoy, la que he titulado Administradores del Reino. Administradores del Reino. Gloria al Señor. Vamos a buscar en 2 de Corintios, capítulo 5. Tengamos mucho cuidado a la hora de ir al baño. Yo prefiero que nadie vaya al baño hasta que no terminemos todo. Pero si de repente, por razones que se escapan de sus manos y de su vejiga, tiene que ir al baño, ni modo. Porque tenemos la cámara y muchas veces la gente no se percata. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 21. 2 de Corintios. Bien, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y todo esto proviene de Dios. Pero vamos a leer mejor el contexto, el verso 16. Desde el verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por causa de nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe, hermano? Nosotros antes conocíamos de Cristo por medio de la carne. Por medio de la carne. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, según los rudimentos de este mundo. Y aun si a Cristo conocimos, la mayoría de nosotros lo conocimos en la carne, ahora lo conocemos según el Espíritu. ¿Verdad? Antes conocíamos a Cristo según la carne. ¿Qué trata el apóstol Pablo de decir con esto? Que antes lo conocíamos crucificado, derramando sangre, con una corona de espina. Lo conocíamos como ese Cristo débil, ese Cristo derrotado por los romanos, etcétera, etcétera. Eso era conocer a Cristo según la carne. Conocíamos a ese Cristo según la carne y nos arrodillábamos ante una tumba, ante una cruz donde Él supuestamente estaba, y le solicitábamos su favor. Pero ya eso pasó. Ahora le conocemos según el Espíritu. Tenemos una relación, una experiencia con Él. En el momento que Él pasa a ser parte de su vida, usted pasa a ser una nueva criatura. De condenación pasa a vida. Ahora dice: he aquí el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice todas, absolutamente todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. De manera entonces que además de hijos que somos, criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios, y entre otras cosas, muchas cosas más, dice que pasamos a ser administradores del reino de Dios. Ahora, cuando se habla que somos administradores del reino, no está hablando de ese reino con R mayúscula, ese reino en mayúscula que existe y que es donde Dios está, sino de ese reino aquí en la tierra que es la iglesia, porque de alguna manera nosotros representamos el reino de los cielos. No somos el reino, pero representamos el reino de los cielos. Un día llegará ese día bendito en que estaremos en la presencia de Dios y vamos a disfrutar en su totalidad
de ese reino. Entonces el apóstol Pablo dice en este pasaje bíblico que nosotros somos administradores de Dios, administradores del reino de Dios. De manera que la palabra de Dios es parte de ese reino. Y cada vez que usted la comparte con alguien, usted está compartiendo el Evangelio, usted está compartiendo el reino de Dios. Entonces todos hemos sido llamados a ser administradores. Hablo de aquellos que hemos tenido una genuina experiencia con Jesucristo. Pasamos a ser administradores, quiéralo o no lo quiera. De manera que todos somos responsables de la palabra que nos ha sido entregada. Todos somos responsables ante los demás. Toda persona necesita escuchar la palabra, necesita escuchar acerca del reino de los cielos. Que todos se conviertan es otra cosa. Lamentablemente muchos no se van a convertir, sino que se van a cerrar al Evangelio, ¿verdad? Pero eso no es su problema. Usted simplemente tiene que presentar el reino de los cielos. Si la persona lo recibe ese reino a través de la persona de Jesús, será salva. Y entonces empieza un proceso. Pero bien, todos nosotros somos responsables. En 1 Corintios, vámonos a 1 Corintios, la Biblia nos habla acerca de, mejor digámoslo así, planteémoslo así. Voy a presentar 3 puntitos, muy breves, con respecto a la administración del reino de los cielos. Y en 1 Corintios se nos habla acerca de que nosotros somos administradores, servidores de Dios en esta tierra. 1 Corintios 4, versículo 1 al 2. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo. ¿Y qué? Y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué privilegio! Y ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lo primero, como administradores, que debemos entender, hermano, eso nos debe entrar por todos los poros, nos debe entrar por los oídos, por la boca, por donde usted quiera, por la comida. Que usted y yo somos administradores, servidores de Dios. Pero es que yo no hago nada en la iglesia. No, es que la Biblia no demanda ni exige que tengas un cargo en la iglesia. En el momento que Cristo pasó a ser parte de tu vida, tú pasaste a tener una responsabilidad. Quiéralo o no lo quiera. Todos vamos a pasar un día frente a Dios y tendremos que darle cuenta a Dios de los dones y talentos que Él nos ha entregado. Porque repito, cuando Cristo pasa a tu vida, Él te da esos dones, te da esos talentos para que tú puedas administrar correctamente la palabra de Dios. ¿Alguien tiene esta falta de sabiduría? Pídasela a Dios y Dios se la va a conceder. Porque para poder presentar el Evangelio, para poder administrar el reino, para poder administrar la palabra, para poder administrar a las personas tan necesitadas, necesitamos sabiduría. Pero lo primero es esto: somos administradores. No, que eso de administración es para el pastor, para lo del consejo, para ciertos hermanos de la iglesia. Pues mire que no, es para todos. Si usted piensa que porque no tiene un cargo en la iglesia, usted se libró de su responsabilidad, pues le tengo que decir que no. Todos tenemos responsabilidades. Esta iglesia necesita hombres y mujeres responsables. Necesitamos hombres que se involucren en esta obra, porque la mayoría son mujeres. Cuando yo me siento ahí en la reunión rodeado de mujeres, y yo digo, ¿dónde están los hombres? Pero aunque usted no esté rodeado, aunque usted no sea parte del consejo y no tenga un cargo dentro de la iglesia, usted es responsable. Es responsable. De manera que este mandato no es solamente para un sector, un X sector de la iglesia, para un ministerio, sino para todos. Todos los que aceptamos a Cristo pasamos a tener responsabilidades.
Así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, somos administradores de nuestro cuerpo. Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Es decir, que su cuerpo no le pertenece. Por eso que hay que cuidarlo. Si el hermano Luis Pillajo me dice, yo le digo, hermano Luis Pillajo, présteme su guatur, présteme su auto. El hermano Luis dice, tenga, pastor, es más, se lo regalo. No, mentira. El hermano me lo presta con la confianza de que yo se lo voy a cuidar. Si yo se lo cuido, se lo traigo bien cuidadito, el tanque lleno tal como él me lo entregó, aunque sabiendo cómo el hermano Luis Pillajo no le interesa eso, pero yo le entrego el tanque lleno, bien lavadito y todo, hermano, para la próxima vez me lo va a querer prestar nuevamente. Es más, ni siquiera se lo tengo que pedir. Él dice, pastor, ¿cuándo lo necesita? Pero él espera que yo le administre bien su auto y se lo entregue tal como me lo entregó él, ¿sí o no? Es decir, habla de que tengo que administrar bien eso. Pero si de repente yo llego y le entrego el auto con el tanque vacío, sucio, golpeado, hecha una etcétera, puede estar seguro que el hermano la próxima vez no me lo va a querer prestar, ¿sí o no? Pues nuestro cuerpo fue prestado. Nuestro cuerpo no nos pertenece. Nuestro cuerpo Dios nos lo prestó. Es un caparazón ciertamente, y ese caparazón cuando usted se muera se pudre, se lo comen los gusanos. Pero mientras que lo tengamos, lo tenemos que ministrar, cuidarlo. ¿Cuántos se bañan aquí? Hay que bañarse. Mire, este mensaje, escuche, no se tranquilo, hermano, ¿qué pasa? Mire, escuche, este mensaje, esta serie de mensajes vamos a hacer docencia. Vamos a hacer docencia, solo que usted nos va a preguntar como en los viernes. Pero detalles como esos hay que considerarlos. Cuando dice que somos templo del Espíritu Santo, el apóstol se está refiriendo a detalles tan pequeños como los que les acabo de mencionar. El bañarse, el cepillarse los dientes, el ponerse una ropa que vaya de acuerdo a su cuerpo. Yo he visto gente que se pone un pantalón, hermano, que Dios mío, pero ¿qué es esto? Yo siento que le queda apretadito y usted sabe todo lo que puede ser afectado por ahí. Yo digo, pero no, esos son detalles que muchas veces pasamos por alto, pero que de alguna manera, si ese pantalón, por mencionar un ejemplo, o esa falda, o lo que usted se ponga, está afectando su cuerpo, usted está pecando contra Dios. ¿Cómo? Oye, pero el pastor es bien radical. No, yo no soy radical, eso es lo que dice la Biblia. No es lo que dice el pastor, es lo que dice la Biblia. Su atuendo, su cuerpo tiene que reflejar, tiene que proyectar la imagen de Cristo. Amén. Así que no coma demasiado. No, yo estoy en pleno foro, ¿eh? Ay, que Dios me perdone, a veces no la meto, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted come demasiado, por eso digo, este es un mensaje con docencia. Si usted come demasiado, mire, mi peso oficial son 70 kilos, unos 136 libras por ahí. Pero yo ahorita estoy pasado. Y aunque aparentemente no tiene ninguna incidencia, pero sí tiene, afecta mi salud. El colesterol se dispara, el ácido úrico, la tensión. Los pantalones ya los tengo que desechar porque ya no me entran. Y mire, todo se modifica.
si los pantalones, hombre, está bien, se compra, pero el corazón no se puede comprar. Se comienzan esas venas, esas arterias, a llenarse de colesterol. Y es un cristiano, estoy hablando de cristiano. Y de repente el hermano va contento, feliz, porque todos los días come pizza, todos los días come durú, kebab, todos los días llega a su casa, pone la televisión y ahí está viendo la televisión y comiendo. Ay, esto es contra mí, hermano. Yo mismo me estoy predicando. Yo no tendría que decir esto, pero lo tengo que decir. ¿Y qué pasa? Que va la persona tranquila y dice, ¡ay! Un paro cardíaco, se murió. ¿Y qué le pasa si se murió? Oye, pues si se veía bien, si se veía lleno de vida, estaba gordo. Hermano, lleno de colesterol y se murió antes de tiempo. Mire, esos son detallazos que muchas veces nosotros no le damos la importancia. Pero alguien que es como un suicidio. Porque si Dios te dice, si tú, el médico te dice que te cuides y tú no te cuidas y te mueres de un paro cardíaco o lo que sea que tenga que ver con el colesterol alto, es como un suicidio. Y tú tendrás que darle cuenta a Dios. Eso a veces no se dice. Eso es lo que el apóstol Pablo habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Porque si fuera tú que te moriste, pero resulta que afectaste el templo. Y ese templo es tu cuerpo. Y para poder que el alma y el espíritu funcione, mire usted, tiene que existir un cuerpo. Y para que el cuerpo funcione, tiene que existir el espíritu, que le imprime vida al alma, que es lo que somos nosotros. Y en el momento que tú dañas tu cuerpo, todos aquellos planes y aquellas cosas hermosas que Dios tiene para ti, simplemente tú lo cortas. Y un día tendrás que presentarte delante de Él. Estas clases de mensaje y de enseñanza como que causan silencio, pero es así. Somos administradores de nuestro cuerpo. Yo le pido a Dios que me ayude, porque ustedes saben muy bien que mi debilidad es la comida. Creo que la debilidad de todos, pero me parece que la mía es esa, hermano. Y no sé, tengo que cuidarme. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, queridos hermanos. Cuando salga a la calle, báñese, cepíllese los dientes, coma correctamente, tenga un régimen de alimento correcto, porque usted es administrador de ese cuerpo. Amén, hermanos. Tome mucha agua. Eso también viene contra mí. Tomemos mucha agua, mejor dicho. Tomemos mucha agua para que nuestro cuerpo, porque a medida como nuestro cuerpo esté sano, vamos a poder desarrollar lo que Dios tiene para nosotros y para con otros. Pero un cuerpo enfermo, ¿qué podemos hacer? ¿Ah? Ahí anda usted todo achacoso. Y que aquí predicando el evangelio, pero para la gloria de Dios. Hermano, no. Yo entiendo que a veces uno cae enfermo, pero cuando las enfermedades son el producto de nuestra mala administración, no podemos culpar a Dios ni a nadie. Los culpables somos nosotros y tenemos que arrepentirnos y volvernos a Dios, porque somos buenos administradores. Amén, hermano. Y hay muchas cosas más que podría decir, pero dejémoslo allí. Lo tercero, de nuestro tiempo. El tiempo fue creado por Dios y fue puesto a nuestro servicio. Amén. El tiempo. No, el tiempo es mi tiempo. Mi tiempo es mi tiempo y nadie tiene que meterse en mi tiempo. Pues escúchame, que ese tiempo, ese reloj cronológico que Dios puso en tu vida, te lo entregó Dios también. Y el hecho de que te lo entregó no significa que sea tuyo. Él te lo entregó para que lo administres correctamente. Pero nosotros utilizamos nuestro tiempo como si nos perteneciera. Quizás usted ha escuchado este mensaje anteriormente, y si es la primera vez, gloria a Dios. Pero el tiempo no le pertenece a usted, ni me pertenece a mí. Ojalá aprendamos eso.
Porque si sabemos administrar correctamente el tiempo, vamos a ver cómo se cumplen los propósitos de Dios. Muchas veces ayunamos, oramos, clamamos y reprendemos al diablo para que Dios suelte la bendición, para que Dios suelte aquello. Pero si nos detenemos en puntos tan elementales como esto, nos vamos a dar cuenta que esto incide en que Dios no responda a algunas oraciones. El tiempo le pertenece a Dios, no le pertenece a usted, ni me pertenece a mí. Cada vez que usted viene a la casa de Dios, ese tiempo es de Dios, que Dios se lo prestó. Mire que ese tiempo, mire usted que el asunto es tan profundo, que el tiempo no es suyo, es tan profundo que el día que Dios quiere se lo quita. Yo no sé cuándo va a ser el día que usted se va a morir. ¿Saben que todos se van a morir? Todos nos vamos a morir. Yo me voy a morir un día. Y cuando me acuesto, yo le digo al Señor en la cama, yo casi nunca me duermo inmediatamente. Y ahí me quedo así acostado y digo, ay Señor, hoy puede ser la última noche. Señor, ayúdame, perdóname. Señor, guárdame, límpiame, transfórmame. Ahí yo me arrepiento, soy sincero. Pero cuando llega el día siguiente, digo, hey, la luz del día, gloria a Dios, Señor, has extendido mi día en la tierra. Es tu tiempo. Pero va a llegar el día en que Dios dirá, bueno, te llegó tu día. Y comienza a cerrar el grifo, el aire y el oxígeno. ¡Pum! Así que, hermano, a la gente no le gusta escuchar esta clase de temas, que se van a morir, todos nos vamos a morir. Por tanto, utilicemos el tiempo correctamente, porque somos administradores. Miren lo que dice Lucas, capítulo 6. El Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. Dad y se os dará medida buena, apretada y remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma... No es que me pasó a mí aquí. Dios mío, estoy leyendo bien. Por eso es que a veces pongo unos textos bíblicos que no encajan. Pero bueno, dice así, dad y se os dará medida buena, apretada y remecida, y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medir, os volverán a medir. Esto no se trata únicamente de dinero, se puede aplicar también al tiempo. A medida como tú administras correctamente el tiempo, Dios te dará más tiempo. Dios te entregó un trabajo para que trabajes y para que seas bien remunerado. Si tú haces bien tu trabajo y tu jefe es una buena persona, es posible que el siguiente mes el jefe te suba el sueldo, porque haces bien tu trabajo. A medida como tú utilices correctamente tu tiempo, Dios comenzará a abrir puertas a favor tuyo, a favor de nosotros. Pero muchos dicen, no, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Ojalá que no vea ninguno de esos. No tengo tiempo para ir a la iglesia. Pero sí tienes tiempos para vivir, pues. Dios nos ha entregado el tiempo, ahora que somos cristianos, para que le dediquemos ese tiempo a Él. Ahora, tampoco nos podemos ir al otro extremo, metido en la iglesia todos los días, las 24 horas del día. Abandonamos al esposo, a la esposa, a los hijos. Estamos metidos en la iglesia porque no, es que estoy dedicado al Señor, porque el Señor dice que hay que dedicar el tiempo a Él. Tampoco hay que irse a ese extremo. Pero por ejemplo, hoy domingo es el día del Señor. Ese es un tiempo que le hemos dedicado, hemos sacado para Él y se lo entregamos a Él. Hermano, Dios se alegra cuando Él observa que sus hijos y sus hijas administran correctamente lo que Él les ha entregado, y te dará más y más. Yo le decía a la pastora que yo quiero llegar a 100 años. Yo no sé si lo voy a llegar, porque no les puedo decir que el Señor me habló,
pero yo quiero llegar a 100 años. Y la pastora dice, no, pero yo 100 años no quiero llegar. Pero digo, pero la razón es que yo voy a llegar a 100 años tal como estoy, así joven. Así sí, claro, ¿no? ¿Es posible, sí o no? Oye, usted si tiene fe, hermana, gloria a Dios. Pero bueno, es posible. Oiga, yo conozco ancianos de 80, de 90 años y se ven jovencitos. No podemos negar, lógicamente, porque es parte de la consecuencia del pecado. Ya se ven las patas de gallo, ya se ve ahí las canas, pero la fuerza sigue siendo la misma. ¿Cuántos creen que es posible? Y yo le dije, bueno, yo sí quiero llegar a 100 años. Mi esposa me dice, no, así no. Claro, yo quiero estar con el Señor también, amén. Pero yo quiero vivir para dedicar mis tiempos, mis días al Señor. Pero ese tiempo lo tengo que dedicar correctamente. Si me acuesto temprano, si como a tiempo y como bien, si hago ejercicio, si no utilizo mucho la lengua para andar hablando mal de los hermanos, porque eso también, a veces usamos mal el tiempo. Y unimos ese conjunto de cosas, el resultado es una vida saludable, una vida llena de vida, y vaya la redundancia. Amén. A mí me gusta reírme y me gusta hacer reír a la gente. No me gusta ser payaso, que es muy diferente. Pero me gusta que la gente se ría. Lo disfruto. Lo disfruto. Cuando yo veo sus rostros ahí sonrientes. Mira, el hermano aquí, qué sonríe. Qué bárbaro, qué gusto. El hermano estuvo con nosotros el fin de semana allá en casa de la hermana María Eugenia. Gracias, mi hermano. Santo, como esa águila. El tiempo de Dios. ¿Somos administradores o no somos administradores del tiempo de Dios? Entonces el tiempo no le pertenece a usted. Dios se lo prestó. Le prestó la vida, le prestó los talentos, le prestó... Es más, usted nada de lo que tiene es suyo. Entonces, respecto al tiempo, dediquémoselo a Dios. No es que nos pasemos, repito, todo el tiempo en la iglesia, pero saque tiempo para Dios. Al final el beneficiado es usted mismo. Sonría, Cristo le ama. Sonría, yo vivo sonriendo. Yo no sé cuántos músculos hay en el rostro que se mueven al momento que usted se sonríe. Pero dicen los científicos que a medida que usted se sonríe más joven se pone. Y puede ser que sí, porque, hermano, el gozo del Señor embellece el rostro. Así que sonría. Denle una sonrisa a tu hermano. Pero no una sonrisa falsa, una sonrisa de verdad. Aleluya, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bien, hermano, entonces somos administradores del reino de Dios, y dentro del reino de Dios está nuestra vida, nuestro cuerpo, está el tiempo de Dios, está el dinero. Administre bien el dinero. Que ese es mi dinero, que lo gané con el sudor de mi frente. No. Usted no ganó ese dinero con el sudor de su frente. Amén. Eso, el sudor de su frente es producto de su pecado y mi pecado. El dinero que recibimos es el producto de la misericordia y el amor de Dios. Es decir, transformado en la fuerza, en la salud. Si usted no tuviese salud, usted no podría trabajar. Mire, si hay algo que es bien triste, es estar enfermo. Yo creo, mire, hermano, usted puede estar sin comida, puede estar sin aquello, sin cierto lujo, y usted lo pasa, lo supera. Pero estar en una cama, postrado, es muy triste. Es muy triste, no puedes trabajar, la gente tiene que velar por ti. Por eso que yo, hermano, yo entiendo lo que dice la pastora, que ella no quiere llegar vieja. A la edad de 100 años, pues. Ella no es egoísta, ella es realista. Y no sé con qué me quedo yo, pues. Pero todo lo que tenemos es por Dios. Es por Dios. Gloria a Dios por los que trabajan. Bendito sea Dios, porque Dios te ha dado la fuerza. Pero si tú estás enfermo, no puedes hacer nada. No puedes generar una entrada a tu hogar. No puedes tener proyectos a futuro. No puedes hacer nada.
gente ahí anclada en una cama. Eso es triste. Pero usted tiene vida, tiene salud, tiene todo, tiene a Cristo. Disfrútelo, pero administrelo correctamente, porque si no lo administra correctamente, y no es que Dios va a mandar juicio, sino que cuando tú violentas un principio, porque estos son principios, cuando tú violentas un principio, el mismo principio se encarga de ejecutar juicio. No, que Dios está enojado con el hombre y mire, está mandando los juicios. No, usted no sabe lo que es el juicio de Dios. Usted no sabe lo que es el juicio de Dios, hermano. Usted no sabe lo que Apocalipsis describe que va a pasar sobre esta humanidad. Eso sí es juicio de Dios, y va a ser para los impíos. Para los justos es misericordia y gracia de Dios. Y todo aquello que usted señala como juicio de Dios sobre la vida de alguien o de mi persona o de quien sea, no son juicios de Dios. Simplemente usted violentó un principio y se desencadenó una serie de consecuencias. Así tan sencillo. Es como la chica que es virgen y se acostó con un joven. Y porque se acostó y perdió la dignidad de juicio de Dios, Dios no la está castigando por eso. Simplemente hay un principio. Ella violentó un principio y el principio simplemente juzgó, actuó y ejecutó. ¿Me explico? Entonces, somos administradores del reino de los cielos. Lo segundo, hablando de administradores del reino, ¿qué significa el término administrador? Bien, aquí vamos a entrar en docencia. En el antiguo mundo, el concepto administrador era más conocido que en nuestro mundo moderno, tenía más sentido, más significado. Hoy el pueblo cristiano lo asocia esta palabra administrador con campañas para obtener billetes, para obtener euros, para obtener dinero. Y en nuestro vocabulario cotidiano tiene otro sentido. ¿Me explico? Hasta inclusive algunos ni siquiera se han detenido a pensar lo que significa administrador, porque quienes deberían administrar no lo hacen, porque no saben lo que eso significa. Ejemplo, chofer de auto, chofer de autobús. Él está bien consciente que es chofer de autobús, ¿sí o no? Y él, cuando se monta en ese autobús, él está concentrado en ese autobús, en llevarle a usted a donde usted quiere llegar. Si él no está claro de su posición y de su trabajo, se va a estrellar y lo va a matar a ustedes. ¿Verdad que sí? Cuando uno se monta esos aviones, a mí me encanta montar aviones y me gusta ver documentales de aviones estrellándose. Qué cosa, malicia del diablo. Pero no es porque me gusta, sino para estar... Yo le decía, oye, ¿por qué no crean? ¿Por qué no inventan paracaídas? Oye, pues si el avión se viene cayendo, por lo menos uno tiene un paracaídas y ¡wow! Y cuando ya está a cierta altura me tiro, ¡wow! Y yo cuando me monto en el avión, yo siempre vengo así y veo hacia adentro. Y las hermosas de mi carro me dicen, sonríen. Un día quise tomar fotos. Dice, no está permitido. Pero voy a seguir insistiendo para ver si un día me monto en uno de esos animales allá adentro. Y ellos saben lo que tienen que hacer porque están concentrados en lo suyo. Hay parámetros que en un avión se tienen que respetar. Pero cuando uno va en el avión y el avión aterrizó, lo primero que dice el piloto, por favor manténganse sentados. No, todo lo contrario, todo el mundo comienza a levantarse. Ellos saben por qué lo dicen. Hay un protocolo que ellos tienen que seguir. Inclusive cuando un avión se cae y está ya ahí en el suelo, nadie se puede bajar así como así. Hay un protocolo. ¿Qué trato de decir con todo esto, hermano? Que nosotros somos administradores. Y si nosotros no estamos conscientes de lo que Dios nos ha entregado, vamos a destruir lo que Dios nos dio. Usted es un administrador. Y vamos a ver y vamos a conocer algunos términos que identifican a este personaje, a esta figura. Pero no es lo que nosotros cotidianamente conocemos. En los tiempos bíblicos, todo buen padre de familia tenía un administrador para dirigir los asuntos de la casa, sus propiedades, su granja, su viña y sus esclavos, etcétera, etcétera. Y el término en griego era oikonomos,
que de ahí viene el término también de casa, oiko, y vamos a ver algunos conceptos. Oikónomo, no lo pude apuntar, no le pude dar nada a Nicolás, pero no pasa nada, tranquilo, así como lo escucha, apúntelo si quiere. Oikónomo, que traducido significa mayordomo. De allí se deriva entonces el término economía. Entonces, economía tiene que ver con administración. Entonces, en todo caso, en la antigüedad, los dueños de haciendas, viñas, inclusive de esclavos, propiedades, se les conocía como un oikónomo, un administrador para dirigir los asuntos. Eso se aplica mucho en las grandes empresas. De hecho, nosotros estamos orando por un administrador en esta iglesia. Estamos orando por un oikónomo, alguien que sepa hacer su trabajo, que aunque tenga sus funciones y tenga su trabajo aparte, pero que cada cierto tiempo de la semana llegue a esta oficina y se siente ahí a administrar la iglesia. No hablo desde el punto espiritual, porque eso ya nos compete a nosotros, pero sí que lleve todo lo que es el hacer en orden, los impuestos, las cartas que hay que escribir, las llamadas que hay que hacer, que sepa lo que está haciendo. Lo necesitamos aquí. Si hay algún oikónomo aquí, me avisa. Sí, porque hay gente que se capacitó y se preparó para eso. No es cualquiera y que bueno, yo quiero ser el oikónomo de la iglesia. No. Cada empresa tiene un oikónomo dependiendo del tipo de empresa. Por ejemplo, los gobiernos como el de Alemania tienen un sistema de gobierno diferente al de nuestros países. Por ejemplo, Panamá tienen un canciller y tienen un presidente. España no tiene ese tipo de gobierno. En Inglaterra, pero en Alemania, que es el caso más típico, está el presidente y está el canciller, que es el que representa al país a nivel internacional. ¿Verdad que sí? Él sería como un oikónomo. Él es el que se encarga de la administración en términos generales exteriores del país, y debajo de él hay otros que hacen también el mismo trabajo. Es un administrador. Entonces, en la antigüedad, un hombre tenía un administrador. Tenía muchos bienes, pero eran tantos los bienes que él establecía un administrador, un oikónomo, una persona que tuviese la capacidad de administrar todos sus bienes, fuesen estos animales, siembras, esclavos, haciendas, todo. Él le dejaba todo a esa persona. Y lo vamos a ver a medida como pasemos en esta palabra. Hubo una ocasión en la Biblia, se habla que un hombre se fue a unas tierras lejanas, se fue lejos, pero dejó a un mayordomo encargado de sus bienes, a un oikónomo. Usted y yo somos administradores, usted y yo somos mayordomos. Dios nos ha puesto en esta tierra para administrar su reino, para administrar su palabra. ¿Me estoy explicando, queridos? Sí, porque hay un silencio, hay uno que están más... Hay ojos, hay miradas que lo dicen todo. Por eso quiero aclarar. ¿De verdad que estamos claros? ¿Cuántos quieren ser oikónomos? Pocos. Usted quiere ser una oikónoma ecuatoriana. Una oikónoma. Aleluya, hermana. Ya usted es una oikónoma porque usted está administrando la alabanza. Aleluya. Y vienen otras cosas más. Amén, hermanos. Entonces, el significado administrador o mayordomo es oikónomo. No se le olvide ese término. Ya me imagino que algunos, después del culto, van a salir hablando del pastor. Oikónomo. Y venga para oikónomo. Ahora, hermano, vamos a seguir. Significado en el antiguo mundo para los griegos, para los romanos, pero sobre todo para los griegos.
¿Qué significa un administrador? Mire, esto es docencia. Yo les digo esto porque es necesario que entendamos que no solamente somos miembros de una iglesia, sino que estamos aquí para administrar esta iglesia, todos. La palabra que Dios nos ha entregado. Que cuando usted salga a la calle, cuando usted se encuentre en su trabajo, usted pueda administrar bien su tiempo, pueda administrar bien la palabra de Dios, que tenga la capacidad de decirle a la gente, Cristo te ama. Un buen administrador sabe cómo presentar el evangelio, aunque no conozca mucho de Biblia. No vaya y diga, tú eres un pecador y te arrepientes, si no te vas para el infierno. ¿Y qué, hermano? Lo asustó de salida. El oicónomo, el mayordomo, usted y yo que tenemos el Espíritu Santo, Él nos guiará toda verdad y nos indicará lo que tenemos que decir. Entonces, en el antiguo mundo había una palabra que es oikia o oiko, que es la casa como tal. La casa. Así que su casa es una oikia. Diga, oikia. Oikia. Su casa es una oikia. Es la estructura de la casa como tal. Las paredes, los techos, los pisos, todo lo que compone el conjunto de ese edificio es una oikia. Es muy importante dejar esto claro, porque vamos a aterrizar, vamos a aterrizar, tranquilo. Luego también estaba el oikeoi. Esto con qué se come, que viene siendo la familia. Primero estaba la oikia, que es la estructura como tal. Luego viene el oikeoi, que es lo que compone, los que están dentro de esa estructura, que es el oike. Entonces la familia viene siendo el oikeioi, la familia de la casa como conjunto. Vámonos a primera de Timoteo para que vea que ahí Pablo lo menciona. Pablo menciona, pero como la Biblia fue traducida a la lengua castellana, quizás perdió el sentido, pero no el significado. Y Pablo lo menciona en primera de Timoteo, capítulo 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Miren lo que dice, 5:8. Miren, hermano, no se me pierda, esté pendiente, por favor, porque si usted se duerme, dice, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, y después dice, ¿qué fue lo que dio el pastor? No, hermano, no interrumpa, miren lo que dice. Porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Dónde aparece oikoio? Ahí aparece. No como oikoio, pero aparece el término en castellano. Porque si alguno no provee para los suyos, provisión para los suyos, está hablando ya no de la estructura, sino de los que viven dentro de la estructura, es decir, la familia como conjunto. Entonces Pablo dice, si lo tuviésemos que leer en griego, Pablo lo que dice es, porque si alguno no tiene oikioi, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Por eso, hermanos, que usted y yo, los que tienen hijos, tienen que proveer para su casa. Tienen que proveer alimento, tienen que proveer educación, dinero por lo menos para la educación, tienen que proveer seguridad, tienen que proveer una serie de cosas. Y quien no lo haga, dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, quien no provea de estas cosas ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que yo no puedo entender cómo hay padres de familias o madres de familias que compran y hacen y deshacen, pero lo más elemental lo dejan fuera. Un mal administrador. Llenan la refrigeradora de paletas y de con dulce y de esto y los hijos se están llenando de parásitos. Mal administrador. Usan el dinero para cualquier otra cosa menos para lo más elemental. Los jóvenes hoy, hermano, quieren usar la mejor marca. Mire, hermano, esta marca que tengo puesta me costó, creo que fueron 20 euros. Gloria a Dios, estoy feliz por este saquito.
zapatillas que es pecado. Mire, pastor, la zapatilla que tengo, Nike, ¿cuánto le costó? 300 euros. Pero hermano, con esos 300 euros fácilmente yo me podría comprar muchas cosas más. Y así puedo ayudar para misiones. Y ofrendar para la iglesia. Y así puedo ayudar a mis hermanos necesitados. Pero la vanidad es tan profunda en esas personas que no les interesa. Hablo de cristiano, atención. Un mal administrador, un buen administrador, un buen oicónomo hace uso correcto de las cosas que Dios le ha entregado. Entonces está el oikoioi, la familia. Yo felicito a los padres aquí que proveen para sus esposas, para sus hijos. Los felicito. Que se desviven por traer el pan a la casa. Así debe ser. Amén. Así debe ser. Son buenos administradores. Pero no solamente la comida, sino también la palabra de Dios. Hacer los devocionales, sacar tiempo con los niños y hacer los devocionales todas las mañanas y si es posible después antes de acostarse. Eso es administrar bien el tiempo. Pero es administrar el tiempo dentro del círculo del oikoio, dentro del círculo de la casa, del hogar. No del edificio como tal, sino la familia. Entonces, para los antiguos existía el primer término, que era la estructura como tal, que era el oikos, y estaba la familia que convivía dentro de la estructura, que es el oikoio. Así que si usted no provee para su casa, es peor que un incrédulo. Mire, lo dice la Biblia. Cuando uno predica esta palabra, la gente dice, este pastor es duro. No me gusta como dice la cosa, me cae pesado. Pero es que eso es lo que dice la palabra. En todo caso, vaya y quéjese con Dios. Quéjese con Dios. Y Dios no se va a enojar por eso. Te va a hablar. Y cuidado que cuando te habla te mata. Porque la voz de nadie la ha escuchado físicamente. Viene lo tercero. Estaba también el oikodopostés. El oikodopostés. César dice que, uy, mira, hablar así, porque está apuntando. Y César dice que, uy, ¿cómo es eso? Oikodopostés viene siendo ya el padre, el dueño de la casa. Primero está el oiko, que es la casa, la estructura como tal. Luego viene el okoioi, que es el que administra en esa casa. Y luego viene el dueño de la casa, que es el oikodopostés. El padre, el dueño de la casa. Mire, vámonos a Marcos, ahí aparece la figura del oikodopostés. Pero mire, son términos griegos, pero que al ser traducido al castellano o a otra lengua, incluso en inglés dicen que es mucho más rico. Pero bueno, no estoy quejándome del castellano, en nuestra lengua. Pero miren lo que dice Marcos, capítulo 14. Ahí se menciona el término en el castellano. 14 de Marcos. Miren lo que dice. Y donde entrare, decid al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Aquí viene el término, lo voy a repetir. ¿Y dónde entraré? Decid al oikodopostés, no al administrador, no al edificio, sino al dueño de la casa. Ahí se utiliza este término. Pero vuelvo a repetir, la traducción al castellano le quita, le resta, pero eso es lo que significaba. Vámonos también a primera de Timoteo, capítulo 5, 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Aquí no habla directamente del oikodopostés, pero está hablando de las viudas que no tienen esposo, que sus esposos murieron, pero que de alguna manera toman el lugar del oikodopostés. Que por cierto, de paso, el viernes que estábamos aquí,
alguien muy acertadamente, por cierto, me comentaba y me decía, sí, pastor, mire, hay tanta situación que, oye, esta iglesia está llena de mujeres. Y digo, sí, hermano, donde usted mire mujeres por todas partes, es una cosa seria. ¿Y los varones dónde están? No sé, por ahí andan. Dice, pero, pastor, no es solamente aquí, sino en mi congregación y en todas partes. Las mujeres son las que hacen todo. A mí me dio tanta vergüenza que yo bajé la cara así. Y digo, ay, la niña preciosa, que iba pasando la niña de la hermana María. Entonces algunos dicen, no, lo que pasa es que la mujer ahora tiene que tomar la batuta. No, es que la mujer siempre ha sido considerada. No es porque el hombre no lo haga, la mujer siempre va a ser considerada y tiene su ministerio dentro de la iglesia. Amén. Pero lamentablemente necesitamos varones que también trabajen. Necesitamos hombres que... No, pero esa es la verdad, hombre. ¿Por qué vamos a ocultarla? Vamos a plantear una realidad, una situación que no podemos ignorar. Y esto no sucede en el lugar secreto solamente. Eso pasa a nivel mundial. En Panamá pasaba. Pero son las mujeres las que son como las que llevan el asunto. Vamos a hacer una tía, ahí están las mujeres. Mire que no estoy hablando en contra de los varones, porque hasta yo me involucro. Hay cosas que yo no sé, no me anima, pues. No me anima. Entonces tenemos que luchar contra eso. ¿Amén? Tenemos que tomar nuestro rol, hermanos. Tenemos que llegar a tomar nuestro rol como administradores y como ocodopostés que somos en nuestra casa. Amén. Pero viene otro término. Está el oikía, que es la estructura como tal. Está el oikoí, que es los que viven dentro de la casa. Está el ocodopostés, que es ¿quién? El padre, el dueño de la casa. Pero también viene el oiketés. El oiketés suena como orquesta, pero no es nada de eso. Viene siendo el siervo, el que servía dentro de la casa. Siempre tenían el dueño de la casa, la familia, tenían un administrador, pero ese administrador también tenía, o mejor dicho, ese dueño de la casa, o ocodopostés, tenía a un chico, un joven, que era el que se encargaba de los quehaceres para hacer los mandados. Oye, decía el administrador, quiero que me busques una botella de vino, y iba corriendo. Oye, necesito un sancocho para el pastor Tomás, él iba corriendo. Oye, necesito aquello, necesito lo otro. Y era el trabajo de este individuo. Era su trabajo. El oiketés. Necesitamos oiketes hoy día, hermanos. Necesitamos siervos. Se le llamaba el chico de la casa, que trabajaba en la casa. En el latino, en el idioma latino, equivale a domesticus, que significa alguien que trabajaba, y así hoy se escucha que es una trabajadora doméstica, ¿verdad? ¿Dónde estoy trabajando? Yo trabajo como empleada doméstica. Que trabajaba dentro de una casa al servicio, en este caso del ocodopostés. Pero si la casa es muy grande y tiene mucha dependencia y son muchas cosas, tiene un administrador y él se debe al administrador y el administrador se debe al padre de familia. Entonces era una persona doméstica, estaba, inclusive podía ser un esclavo, que atendía los deberes que el administrador le demandaba. Dios necesitamos oiketes en la iglesia. Amén. Que cuando se necesite algo, corran a hacerlo. Pastor, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Necesita un jumbo? Dígamelo. ¿Necesita un avión? Pero hermano, ¿de qué me está? No, dígamelo. Yo de alguna parte lo saco, hombre. No, de veras, da risa, pero es una persona que está dispuesta a darlo todo por su Señor. La figura esta habla de que nosotros, como administradores, estamos dispuestos a darlo todo por Él. Necesitamos el chico de la casa. Necesitamos obreros. Mire, este año 2016 que viene, tenemos proyectos que
Queremos ya proyectarnos hacia los sectores estos aquí, donde llaman Flamón. Allá hay una joven, una familia que siempre me dice: pastor, ¿cuándo viene a tener culto por acá? Queremos ir a Genf, queremos ir a Antwerpe, porque hay latinos que alcanzar, y no solamente latinos, sino belgas también, porque muchos de esas latinas y latinos están casados con belgas o con mujeres. Pero necesitamos chicos, necesitamos administradores que cuando el pastor le diga: hermano, necesito que vayas a Genf a visitar a mi hermana Tara, el hermano diga: pastor, cuente conmigo. Bueno, hermano, aquí le vamos a dar para la gasolina del tren. No, hermano, yo lleno el tanque, tranquilo, yo voy con gusto a atender a la hermana si ella necesita algo. Necesito que me lleven a alguien, cuente conmigo. Alguien que está no esperando nada, sino que lo hace porque quiere servir a su Señor. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Y sabe que en este caso, no recibía ningún sueldo. Él estaba para atender, para servir. El genuino cristiano, el que es una persona que no espera nada a cambio. Lo hace porque ama a su Señor y porque es un placer y un privilegio servirle. Amén. Bien, hermano, y finalmente venía entonces el individuo que hemos estado mencionando, la figura y que mencionamos al principio. Entonces venía el oikónomo, que era el administrador o mayordomo. Su cargo se llamaba oikonomía. Por eso es que de aquí se